vísperas de uno de los días más negros y tristes de nuestra historia, venimos a rendirle homenaje a todos aquellos que cayeron y dieron su vida en una dictadura sangrienta, como en muy pocas partes del mundo ha ocurrido. Por eso, a todos los jóvenes, hombres y mujeres que entregaron su vida por un ideal, este es nuestro homenaje. Pero yo creo que ese plan siniestro, sistemático, que comenzó seguramente antes del 24 de marzo, no solamente trajo como consecuencia la pérdida de vidas de nuestros compañeros, sino que después, en el tiempo, se fue implementando un proyecto económico que nos llevó a los argentinos a casi la disolución del país. Recordemos lo que fue el modelo económico de la dictadura militar, que bien lo decía Juan Carlos Ferraresi, no solamente era la entrega del patrimonio, sino fundamentalmente la entrega de las conquistas, el quite de las conquistas que durante muchos años los trabajadores habíamos logrado. Y más adelante vino la otra década, la segunda década infame, como dice el compañero Recalde. Y ahí también se profundizó el modelo económico perverso que se había instalado a partir del 24 de marzo del año 76. Y hacían bien los compañeros en recordar cuál era el objetivo de esa dictadura. Era justamente llevarnos a la situación que explota, donde explota el país en el 2001-2002. Pero recordemos algunas cosas que nos implementaron en la década del 90. Y yo recuerdo que comenzaban con palabras que no la habíamos escuchado en otros momentos. Por ejemplo, comenzaron con la flexibilidad laboral. Y muchos que éramos dirigentes, que no teníamos la experiencia que hoy tenemos, ¿cuál era el significado de la flexibilidad laboral? Y eran las leyes que le quitaban derechos a los trabajadores. Pero lo más doloroso de esto, a mi entender, eran que algunos dirigentes utilizaban esas palabras como propias que nos iban inculcando. Y aparecieron otras palabras. Cuando había algún reclamo de alguna naturaleza, decía, son las asignaturas pendientes. Claro, son las asignaturas pendientes. Decía, claro, son las asignaturas pendientes. Nadie entendía de qué se trataba. Y nos inculcaban permanentemente algunas otras palabras. Yo las anoto acá porque no las recuerdo bien. Yo recuerdo que cuando había una empresa que cerraba o despedía personal de soporte, íbamos a decir, ¿cómo despido? Son los efectos no deseados de la economía. Son los efectos no deseados de la economía, claro. Y lo que más me impactó cuando se desarrollaba esa anticultura laboral fue lo que una vuelta salió, escuché por televisión. Menos mal que siempre lo tenía Recalde cerca y le preguntaba de qué se trataba. Dice, porque esto es la polivolencia funcional. Yo dije, Recalde, ¿qué significa esto? Que nos van a cagar de vuelta, dice, como lo han hecho toda la vida. Pero el movimiento obrero siempre tiene una reacción. Y más allá de los dirigentes, en muchísimos casos, los trabajadores empujan a los dirigentes a salir a la lucha. Y esto fue lo que pasó. Porque fíjense, en una oportunidad comentaban unos compañeros de otra organización gremial, dice, ¿cuál es el misterio del peronismo?
¿Cómo puede ser que el peronismo, después de haber sido atacado en el 55, en el 76, los dirigentes gremiales presos, etcétera, etcétera, cómo cada día hay más peronistas? ¿Cómo puede ser que cada día haya más peronistas? Y esta es la realidad. Cada día hay más peronistas. No se entiende. Yo creo que más o menos pretendo entender. Porque cuando el general Perón fue detenido en el 55, ¿quién salió a rescatar su líder? Fueron los trabajadores. Inclusive, creo yo, sin que Perón a lo mejor haya tenido la idea de crear el peronismo. Porque el trabajador sentía, presumía de que ese era el líder que le iba a dar la posibilidad de recuperar la dignidad a los trabajadores. Y no se equivocó el pueblo argentino, el pueblo trabajador, no se equivocó. ¿Qué significa eso, compañero? Que primero fueron los trabajadores que abrazaron la causa peronista, y después vinieron los intelectuales, los políticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Nos arrebataron el partido, nos sacaron el partido. Ellos arman sus partidos, se apoderan en muchos casos de la conducción del partido, eligen sus candidatos y nosotros miramos, somos convidados de piedra. Y el que hizo nacer el peronismo fue el trabajador. Pero fundamentalmente, muchos que se han apoderado del partido, cuando llegue el momento, claro, quieren que los negritos tenemos que votar. Los negritos tenemos que acompañar las movilizaciones y todo. Ahora, cuando llegue el momento de hacer la lista, viejos, esperen afuera, ya les vamos a decir quiénes son los candidatos. Y esto es lo que, por eso estamos peleando. Porque no puede ser que quienes fuimos los creadores del peronismo, quienes fuimos los que de alguna manera le llevamos a Perón esa inquietud de saber que era él quien iba a dignificar al pueblo trabajador, nos quedamos fuera. Resulta que vienen los políticos, hacen su lista, dice esta es la lista, por ahí, si uno tiene alguna buena amistad, le dice toma, llévala, ya que está, hacer la baguetada, llévala a donde corresponda. Y esto es lo que estamos peleando, compañeros. Esto es lo que estamos peleando, esto es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Y les digo más, no hay más lealtad hacia la causa peronista que los trabajadores. No hay más lealtad que los trabajadores a la causa peronista. ¿Por qué? Porque Perón nos dio la razón de ser a los trabajadores. Porque Perón nos dio la dignidad a los trabajadores. Porque Perón nos dio la posibilidad de tener esa dignidad que durante nuestra historia no tuvimos. Por eso tenemos la lealtad a Perón. Yo recuerdo, como deben recordar ustedes, cuando Evita, pocos minutos antes de morir en la película, Evita le decía a Perón, Juan, no te olvides de los pobres, ellos nunca te van a traicionar. Y yo le digo, Juan, no te olvides de los trabajadores que nosotros nunca te vamos a traicionar. Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros. Es lo que estamos discutiendo. Y después de la debacle de la década del 90, después del gobierno de Alfonsín, después del gobierno... ¿De quién era? Ah, de la Rúa, de la Rúa. Después del gobierno de la Rúa, donde el país estaba en una etapa casi de disolución, que nadie sabía qué hacer, absolutamente nadie. En el 2003 hubo una elección y apareció un hombre que puso en práctica una política. Y cuando vino este compañero y dijo, vamos a discutir la deuda externa, muchos no creíamos, no creíamos que se podía tener el poder como para poder enfrentar a semejante poder que era el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo lo logró. Cuando nosotros denunciamos la Banelco, tiró abajo esa ley bochornosa y vergonzosa que no solamente perjudicaba al trabajador, sino que nos avergonzó a todos los argentinos.
cuando en el Senado existía la coima. Entonces, ahí empezó a aplicarse una política de contenido netamente nacional y popular. Cuando nos dio las paritarias, yo en la primera reunión del Consejo Directivo le dije a los compañeros, muchachos, vamos a tener el protagonismo que no tuvimos durante muchos años. ¿Cuál era el protagonismo? Ponernos el overol, ponernos el mameluco y empezar a trabajar para lo que fuimos electos, que es defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Y esto lo posibilitó las paritarias que hoy tenemos. Entonces, esto es, compañeros, lo que tenemos que reconocer. Por supuesto que hay algunas cosas que no nos pueden gustar. Y esto lo vamos a seguir haciendo, por más que algunos medios de comunicación pretendan hacer aparecer que estamos enfrentados con el gobierno. No estamos enfrentados en absoluto, todo lo contrario. Hoy más que nunca estamos apoyando el proyecto nacional y popular. Hoy más que nunca. Porque nos ha permitido recuperar parte de la dignidad de los trabajadores. De esto se trata, compañeros. Y yo creo que no hay mucho más cosas para discutir aquí. Fíjense lo que está pasando. Hace poco, el domingo pasado, en Chubut. Anteriormente en Catamarca. Fíjense lo que está pasando. Y yo veo a una señora bastante pasada de cama solar, que dice, ya está, ya pasó el kirchnerismo, ya pasó, esto ya pasó. Un absurdo total. Esto demuestra la incapacidad, la irresponsabilidad que tiene la oposición con a decir cosas que no tienen ningún sentido. Todavía creen que pueden confundir a la sociedad. Se creen que todavía pueden crear alguna situación de poder creerles algo. Yo recuerdo, ustedes deben recordar, en el 89 cuando hablaban del salariazo, la revolución productiva. Así no fue. Quiere decir que ya no engañan más a nadie estos señores. El pueblo sabe, porque el pueblo es sabio. Y seguramente, cuando nuestra presidenta se decida y nos deje de hacer sufrir, seguramente que en octubre vamos a volver a triunfar para profundizar este modelo económico que lleva adelante nuestra compañera Cristina. Quiero terminar con una frase que escuché y me gustó. Y dice así: cuando uno sueña solo, solo es un sueño. Cuando son muchos que sueñan, los que sueñan, es una esperanza. Y el peronismo es permanentemente una esperanza. Y la clase trabajadora ha abrazado el peronismo y somos la esperanza de todo el pueblo. Gracias, compañeros. Muchas gracias.